Sean todos bienvenidos a nuestra comunidad de relatos de terror. Por favor, recordá dejar tu like y comentar para que estas historias puedan llegar más lejos a otros fanáticos como nosotros. Personalmente voy a estar leyendo todos los comentarios para saber si te gustó este relato. No olvides suscribirte para disfrutar de cada historia. En la descripción de este relato voy a brindar mis cuentas, donde si querés, podés apoyar el crecimiento de este canal. Cada aporte, por más mínimo que sea, me ayuda mucho a poder seguir generando este contenido. Ahora, comenzamos con esta historia. El color surgido del espacio. Relato de H.P. Lovecraft. Al oeste de Arkham, las colinas empinadas y selváticas encierran unos valles con bosques tupidos, cuyos árboles jamás han sido talados por un hacha. En medio de los barrancos sombríos y encajonados, los troncos se recortan fantásticamente por encima de los pequeños arroyos que corren por los breñales y cuyo cristal nunca fue herido por los rayos del sol. Sobre las pendientes más dulces se levantan granjas antiguas y tambaleantes, con sus casitas cubiertas de musgo, rumiando eternamente los viejos secretos de Nueva Inglaterra, al abrigo de sus grandes aleros. Pero todas las casitas ahora están desiertas y las anchas chimeneas se desmoronan mientras los maderos de los muros se alaban peligrosamente debajo de los tejados de copete. Los antiguos moradores desaparecieron y a los forasteros no les gusta vivir por estos andurriales. Lo intentaron los canadienses, franceses. También probaron los italianos. Luego vinieron los polacos. Pero todos volvieron a marcharse. Y no fue porque pudiera verse, oírse o tocarse alguna cosa, sino porque había algo que se imaginaba. Es un hecho que el lugar no es bueno para la imaginación y que no ayuda a dormir tranquilamente por las noches. Es probable que eso fuera lo que alejaba a los forasteros, ya que el anciano Amy Pierce nunca dijo ni una sola palabra acerca de sus recuerdos de aquellos días tan extraños. Amy, cuya cabeza estaba un tanto trastornada por los años, era el único que aún recordaba las cosas o podía contar aquellos raros acontecimientos, y se atrevía a hacerlo porque su casa está muy cerca del campo, de los caminos que circundan Arkham. Antaño existía un camino que, a través de las colinas y de los valles, llevaba directamente al lugar de que ahora se encuentra la landa maldita. Pero la gente dejó de utilizarlo y se trazó un nuevo camino que describe una gran curva lejana hacia el sur. Las huellas de la antigua carretera pueden verse todavía entre las hierbas que han vuelto al estado silvestre y es muy posible que ya no quede ningún rastro cuando la ondeada se vea sumergida por el nuevo pantano. Para entonces, los negros bosques estarán talados y la landa maldita quedará aletargada debajo de las aguas azules, cuyo cristal reflejará el cielo y relucirá bajo el sol, y los secretos de los días extraños se convertirán en uno de los misterios más profundos, en una de las leyendas ocultas del viejo océano y de todo el misterio de la tierra primitiva. Cuando llegue a las colinas y los valles para levantar los planos del nuevo pantano, me dijeron que aquel lugar era malo. Me lo dijeron en Arkham, y puesto que se trataba de una antigua ciudad llena de leyendas de brujas, pensé que el mal o el demonio debía tener mucho que ver con los cuentos que las abuelas les habían susurrado a los niños a través de los siglos, pues el propio calificativo de landa maldita me parecía muy singular y pomposo, y no dejaba de asombrarme cómo había llegado a formar parte del folclore de una gente puritana. Luego tuve la oportunidad de visitar aquellas vertientes y barrancos, y dejé de extrañarme ante lo que no fueran sus propios y viejos misterios. Fue una mañana cuando estuve en aquel lugar, pero las sombras aún
seguían agazapadas por doquier. Los árboles crecían demasiado espesos y sus troncos eran demasiado recios en comparación con los de cualquier bosque sano de Nueva Inglaterra. Me pareció que había un silencio excesivo en las oscuras sendas abiertas por el bosque, y el suelo también era demasiado blando debido al musgo y a la alfombra húmeda de años infinitos de descomposición vegetal. En los espacios abiertos, sobre todo a lo largo del antiguo camino, existían algunas pequeñas granjas sobre las laderas de las colinas. A veces sobrevivían todas sus dependencias, a veces solamente un par de ellas, y otras veces solo quedaban una chimenea solitaria o un sótano derruido. Las hierbas y las zarzas reinaban por doquier, y entre la maleza yacían unas cosas extrañas, medio escondidas, y por encima de todo aquello se extendía un velo de inquietud y de opresión, un matiz irreal y grotesco, como si algún elemento vital de la perspectiva o el claroscuro estuviese falseado. No me asombró que los forasteros no quisieran permanecer en el lugar, pues no era una región para dormir tranquilamente en ella. Sí parecía mucho a un paisaje del Salvador Rosa, muy semejante a una de esas estampas siniestras de un cuento de terror. Sin embargo, todo aquello no era tan malo como la famosa landa maldita. La conocí cuando estuve en el fondo de un espacioso valle. Ningún otro nombre podía sentar mejor a una cosa como aquella, ni ninguna otra cosa merecía ese nombre. Parecía como si el poeta hubiese creado la frase, tras haber contemplado esa zona singular. Podía ser, pensé cuando la vi, el efecto de un incendio, pero había algo nuevo, incluso en la aparición de esos 5 acres de desolación gris que se extendían bajo el cielo, como una enorme mancha roída por el ácido en el campo y en el bosque. Se extendía ampliamente al norte del antiguo camino, pero desbordando un poco sobre el otro lado. Sentí una extraña repugnancia al acercarme al lugar. Pero finalmente seguí avanzando, porque mi trabajo me mandaba cruzar por allí. No había vegetación alguna sobre aquella vasta explanada, cubierta únicamente por una capa de fino polvo gris o de ceniza, que ningún viento parecía haber dispersado nunca. Los árboles de los alrededores estaban enfermos y eran achaparrados. Muchos troncos muertos yacían por el suelo o seguían de pie, con la corteza pudriéndose. A medida que iba avanzando, apresurando el paso, pude divisar los ladrillos y las piedras derribadas de una vieja chimenea y una bodega a mi derecha, así como la negra boca abierta de un pozo abandonado cuyos vapores estancados jugaban con extraños artificios bajo los rayos del sol. Contrastando con esa visión, el largo y sombrío bosque que se alzaba un poco más lejos parecía acogedor. Entonces dejé de maravillarme de los espantosos rumores de la gente de Arkham. Allí no había casas ni ruinas. Incluso en los antiguos tiempos, aquel lugar debería haber sido solitario y remoto. Y con la llegada del crepúsculo, temeroso de pasar por el odioso lugar, di un rodeo por el nuevo camino del sur para volver a la ciudad. Anhelaba vagamente que el cielo se nublara un poco, ya que una extraña aprensión me había embargado el alma con la bóveda del azul del cielo. Aquella noche pregunté a los viejos de Arkham acerca de la landa maldita, y la mayoría de ellos se refirieron evasivamente al lugar con una frase acerca de los días extraños, que algún significado debía tener. Como es natural, no conseguí ninguna respuesta clara, salvo que todo el misterio era mucho más reciente de lo que yo imaginaba. No se trataba ni por asomo de una antigua leyenda, sino de algo vívido por quienes se referían al caso. Las cosas ocurrieron en la década de los 80. Una familia había desaparecido o la habían matado. Lo que contaban los hechos no podían concretar, y puesto que todos ellos me aconsejaron no hacer caso a las locas historias del viejo Amy Pierce, a la mañana siguiente me fui a verlo, ya que había oído que vivía solo
en una antigua casita ruinosa, donde los árboles empezaron a volverse muy vigorosos. Era un lugar viejo y espantoso, que comenzaba a rezumar el asqueroso hedor que se pega a las cosas que tienen demasiados años. Solo después de llamar instantáneamente a la puerta conseguí que el anciano se levantara, y cuando asomó tímidamente al umbral, entendí que no estaba muy satisfecho de verme. No era tan débil como lo imaginaba, pero sus ojos parpadeaban de manera extraña. Su vestimenta desalineada y su barba blanca lo hacían parecer muy cansado y triste. No sabiendo cómo me las apañaría mejor para sonsacarle sus historias, fingí haberlo visitado con un motivo de mi trabajo. Le hablé de mi tarea y le pregunté algunas cosas vagas con respecto al distrito. El anciano era mucho más inteligente y educado de lo que yo pensaba, y de lo que me habían dicho. Antes de darme cuenta ya había comprendido mucho más del asunto que cualquiera de los hombres con quienes había conversado en Arkham. No se parecía a los demás campesinos que había conocido en los lugares en que debía hacer el levantamiento del pantano. Por su parte, no hubo protestas sobre los kilómetros de viejos bosques y los campos llamados a desaparecer, aunque quizás fuese posible que su propia casa no quedase fuera de los límites del futuro lago. Solamente mostró alivio por la condena de los antiguos valles tenebrosos en los que había pasado toda su vida. Era preferible que todo desapareciera bajo las aguas. Era mucho mejor que las aguas se tragaran el campo desde aquellos días extraños. Y al pronunciar esas palabras, su voz cascada enroqueció, mientras su cuerpo se inclinaba y su índice derecho empezó a señalar hacia el campo, tenebroso e impresionante. Fue entonces cuando oí la historia, mientras la cascada voz del anciano rechinaba y jadeaba en un susurro. Sentí escalofríos una y otra vez, pese al ambiente veraniego. Muchas veces tuve que llamar al orden a mi interlocutor, que se iba por las ramas, para completar los puntos científicos que el anciano solamente conocía con su memoria de gorrión. A través de lo que habían dicho unos profesores, o colmar una laguna cuando su sentido de la lógica y la continuidad se escapaba. No me extrañó, desde luego, que escamoteara un poco las cosas o que el anciano no quisiera extenderse demasiado sobre la landa maldita. Antes de la puesta del sol, me apresuré a volver a mi hotel, pues prefería no encontrarme en medio del campo en noche cerrada. Al día siguiente volví a Boston para entregar mi informe. No quería volver por aquel caos tenebroso de viejos bosques y colinas y encontrarme nuevamente con esa maldita landa gris, donde el negro pozo abría su boca profunda detrás de las piedras y los ladrillos derribados. El pantano se construiría y pronto todos aquellos antiguos secretos desaparecerían para siempre bajo muchas brazas de agua. Sin embargo, a pesar de eso, creo que no me gustaría visitar esa tierra por la noche, al menos cuando las siniestras estrellas hayan salido. Y nada en el mundo me haría beber el agua de la nueva presa de Arkham. Todo empezó, según me contó el viejo Amy, con el meteorito. Antes de su caída por aquellos andurriales, no existían más leyendas siniestras que los cuentos de brujas. En aquellos tiempos incluso los bosques salvajes no se temía ni la mitad de lo que la pequeña isla de Macintosh, donde el demonio celebra sus Saturnales, junto a un curioso altar de piedra más antiguo que los indios. Por entonces, esos bosques no estaban encantados y sus fantásticas tinieblas nunca habían sido temibles hasta aquellas extrañas jornadas. Luego aparecieron, en pleno día, unas nubes blancas, una serie de explosiones en el aire y una columna de humo ascendió del valle, a lo lejos en el bosque. Y por la noche todo Arkham pudo oír la gran roca que cayó del cielo y se hundió en la tierra, cerca del pozo de la finca del Naum Gardiner. Pues esa era la casa que había existido en el mismo lugar que habría de convertirse más tarde en la landa maldita, la coqueta casa blanca de Naum Gardner, que se levantaba en medio de una huerta y un vergel ubérrimos. Nahum se fue a la ciudad para contar a la gente lo de la piedra caída del cielo,
y de camino entró en casa de Amy Pierce. Por entonces Amy tenía 40 años de edad, y todas aquellas cosas tan extrañas quedaron fuertemente grabadas en su memoria. Amy y su mujer estuvieron con los 3 profesores de la Universidad de Miskatonic, que a la mañana siguiente se precipitaron para contemplar al visitante sobrenatural, llegado de los misteriosos espacios siderales, y se asombraron al encontrar lo que Nahum había manifestado ser tan enorme el día anterior. «Se ha contraído», explicó Nahum al señalar el gran montículo parduzco que había encima de la tierra desgarrada y de la hierba chamuscada, cerca del antiguo pozo y delante de la casa. Pero los sabios profesores contestaron que las piedras no se contraen. El caso es que aquello seguía despidiendo un calor persistente y, según Nahum, durante la noche se había relucido débilmente. Los profesores probaron la piedra con un martillo de geólogo y encontraron que era exactamente blanda. Verdaderamente, era tan blanda como si fuera plástico. Enseguida sacaron una muestra con un escolpo para llevársela al laboratorio y analizarla. Metieron aquella muestra en un viejo cubo que Nahum tenía en su cocina, pero ni ese pequeño trozo de piedra llegó a enfriarse. Al regresar a la ciudad, los profesores descansaron un rato en casa de Amy y se mostraron claramente perplejos cuando la señora Pierce observó que la muestra estaba volviéndose cada vez más pequeña y quemaba el fondo del cubo. En realidad, la muestra no era muy grande, y es posible que creyesen haberse llevado menos de lo que pensaban. Al día siguiente, todo esto ocurrió en junio de 1882. Los profesores volvieron al lugar con gran exaltación. A pasar por casa de Amy le dijeron las cosas extrañas que habían observado con la muestra del meteorito y cómo había acabado por desaparecer completamente cuando la metieron en un frasco de cristal. El frasco también se había esfumado, y los sabios profesores hablaron de la extraña afinidad de la piedra en cuestión con el silencio. La muestra se había comportado de un modo totalmente inaudito en el laboratorio. Al ser calentada con carbón vegetal, no se había movido ni mostrado encerrar gases en su interior. Su contacto con los granos de bórax había resultado totalmente negativo, y muy pronto demostró su absoluta falta de volatilidad bajo cualquier grado de temperatura, incluida el soplete oxídrico. Colocada sobre el yunque, pareció ser muy maleable y resultó bastante luminosa en la oscuridad. Como quiera que ese espécimen se negaba tenazmente a enfriarse. Muy pronto los profesores fueron presa de una gran excitación, cuando al ser calentado bajo el estetoscopio fue despidiendo unas franjas luminosas, que en nada se parecían a los conocidos colores del espacio normal. Tuvo lugar una acalorada discusión sobre los nuevos elementos, las extrañas propiedades ópticas y toda una serie de factores que confundían a los hombres de ciencia, como ocurre siempre que se enfrentan con lo desconocido. Caliente como estaba, analizaron la muestra en un crisol con todos los reactivos conocidos. El agua no hizo ningún efecto, el ácido clorhídrico tampoco, el ácido nítrico y hasta el agua regia no hicieron más que silbar y chisporrotear al contacto de su tórrida invulnerabilidad. Amy tuvo dificultades para recordar todas aquellas cosas, pero reconoció sin embargo algunos disolventes cuando yo mismo se los fui enumerando. Según el orden corriente de utilización, se trataba del amoníaco, de la soda cáustica, del alcohol y el éter, del nauseabundo sulfuro de carbono y muchos otros reactivos. Sin embargo, aunque el peso de aquel elemento iba disminuyendo constantemente a medida que el tiempo transcurría y parecía enfriarse levemente, no se produjo en los disolventes ningún cambio que manifestase el más pequeño ataque a aquella sustancia. Sin lugar a dudas, se trataba de todos modos de un metal. Por una parte era magnético, y tras su inmersión en los ácidos disolventes, pareció dejar unos leves residuos o huellas, como las que Wittmann creyó encontrar en el hierro meteórico o sideralito. Cuando la muestra se hubo enfriado considerablemente,
la metieron en un frasco y allí dejaron todos los fragmentos, que de la misma se habían secado durante la labor analítica. A la mañana siguiente, tanto los fragmentos del meteorito como el frasco habían desaparecido sin dejar rastro, y solamente quedaba un círculo carbonizado en el estante de madera donde lo habían colocado. Todo eso se lo contaron los profesores a Amy, cuando pasaron ante su puerta y descansaron un rato, y una vez más los acompañó para contemplar el rocoso mensajero llegado del cielo, aunque esta vez su mujer no fue con él. Nuevamente el meteorito se había contraído y los propios profesores no pudieron dudar por más tiempo de lo que estaban viendo. Alrededor del montón parduzco y cada vez más pequeño cerca del pozo, había un espacio libre, salvo donde el suelo se había hundido, pero mientras el día anterior dicho espacio medía unos 7 pies de anchura, ahora apenas sí medía 5. El meteorito seguía estando caliente y los sabios estudiaron con gran curiosidad su superficie, al tiempo que arrancaban con el escolpo y el martillo una nueva muestra más grande que la anterior. Esta vez llegaron más hondo, y cuando arrancaron la pequeña masa se dieron cuenta de que el núcleo del meteorito no era totalmente homogéneo. Acababan de descubrir lo que semejaba ser la superficie de un gran glóbulo, coloreado, empotrado en aquella sustancia. El color que se parecía a algunas de las franjas del espectro de un extraño meteoro era casi imposible de describir, y solamente por analogía podía afirmarse que se trataba realmente de un color. Su textura era brillante y al golpear aquel glóbulo se puso de manifiesto su doble carácter de fragilidad y de vacuidad. Uno de los profesores le asestó un fuerte golpe con el martillo y aquello pegó un salto con un pequeño estallido nervioso. No emitió nada y todas las huellas se desvanecieron al reventar. Solo dejó un hueco de forma esférica, de unas 3 pulgadas de diámetro, y todos pensaron que los fragmentos de la sustancia esparcida se descubrirían por los alrededores. Pero todas las conjeturas resultaron vanas. Tras una serie de inútiles tentativas para hallar los glóbulos suplementarios en el suelo y de cavar por todas partes, los investigadores volvieron a marcharse con una nueva muestra, la cual, como era de esperar, resultó tan desconcertante en el laboratorio como la primera, además de ser casi plástica. Despedir calor, magnetismo y una ligera luminosidad, de enfriarse levemente dentro de los ácidos fuertes, poseer un aspecto desconocido, un espectro desconocido, consumirse en el aire y atacar a los compuestos silíceos con la mutua distracción y destrucción de este resultado. Dicho elemento no presentaba ningún rasgo que los identificara y al final de los análisis, el grupo de los científicos no tuvo más remedio que reconocer que era imposible asignarle una definición cualquiera. Se trataba de un cuerpo extraño a la Tierra, algo perteneciente al espacio sideral, y por ello dotado de unas propiedades cósmicas y superditado a las leyes del cosmos. Aquella misma noche se desencadenó una tormenta, y cuando al día siguiente los profesores llegaron a casa de Nahum, se encontraron con una amarga desilusión. La piedra magnética, como era, debía tener alguna propiedad eléctrica peculiar, pues había atraído los rayos. Como dijo Nahum, con singular persistencia, 6 veces en una hora. El granjero había visto los rayos caer delante de su casa, y cuando la tormenta pasó, solo quedaba un agujero despedazado cerca del pozo medio, obstruido y hundido en la tierra. Las excavaciones no dieron fruto, y los científicos comprobaron el hecho de la total desaparición del meteorito. El fracaso era estrepitoso. No quedaba otra cosa que hacer que volverse al laboratorio y seguir analizando el fragmento huidizo que se guardaba cuidadosamente en una caja de plomo. Ese fragmento duró una semana, al cabo de la cual nada pudo sacarse de él que valiera la pena. Cuando por fin desapareció, no dejó ningún residuo, y a veces los profesores llegaban a dudar incluso de que realmente hubieran tenido bajo sus ojos bien abiertos aquel enigmático vestigio de los insondables abismos siderales.
el solitario y misterioso mensaje de otros universos y de otros reinos de la materia, su fuerza y su entidad. Como es lógico, los diarios de Arkham armaron mucho ruido en torno al extraño acontecimiento y sus implicaciones científicas, y mandaron a sus reporteros a entrevistar a Naum Gardner y su familia. Finalmente, un rotativo de Boston envió también a su mejor articultista, y Naum se convirtió rápidamente en una especie de celebridad local. Era un hombre delgado y simpático, de una cincuentena de años, que vivía con su esposa y sus 3 hijos en una granja muy agradable del valle. Amy y él solían visitarse a menudo, al igual que sus respectivas mujeres, y al cabo de todos esos años de conocerse, Amy solo tenía elogios para su amigo Naum. Este se sentía bastante orgulloso de la atención despertada por su finca y durante semanas siguientes habló a menudo del meteorito. Ese año hizo mucho calor en julio y agosto. Naum se afanaba trabajando en su finca para poder recoger el heno de la pradera de 10 acres que tenía en Chapman Brook, y su ruidosa carreta iba trazando hondos surcos por los caminos sombreados. La labranza lo cansó más que las temporadas anteriores y sentía que los años comenzaban a pesarle. Y llegó el tiempo de las cosechas y de las frutas. Las peras y las manzanas maduraban lentamente, y Naum afirmaba que su huerta era más próspera de lo que nunca lo fuera. La fruta era de una talla fenomenal, de una hermosura inhabitual, y ante tal abundancia encargó unos barriles complementarios para almacenar la futura cosecha. Pero con la maduración llegó una amarga desilusión. Toda esa espléndida cosecha de frutas no valía un comino para comer. Dentro del fino aroma de las peras y las manzanas se había deslizado una amargura y una insulsez tal que hasta los más pequeños mordiscos resultaban asquerosos. Y lo mismo ocurría con los melones y los tomates. Naum vio con suma tristeza cómo toda su cosecha se había echado a perder. Sin pararse a pensarlo, dijo que era el meteorito. Había envenenado la tierra y dio gracias al cielo de que la mayor parte de sus cosechas se encontraba en los campos que se extendían en la parte alta, a lo largo de la carretera. El invierno llegó pronto y fue muy frío. Amy no veía a Naum tan a menudo como antes y se dio cuenta de que empezaba a mostrarse preocupado. Los demás familiares también parecían volverse taciturnos, se habían dejado de asistir asiduamente a los servicios religiosos y se les veía poco en las diversas manifestaciones sociales del distrito. No se conocían los motivos de aquella reserva o tristeza, aunque todos los miembros de la familia Gardner confesaban de vez en cuando que no andaban muy bien de salud y que sentían una vaga ansiedad. El propio Naum fue quien facilitó la razón más concreta al afirmar que se había sentido turbado por ciertas huellas que había visto sobre la nieve. Se trataba de las acostumbradas pisadas dejadas en invierno por las ardillas rojas, los conejos y las raposas. Pero el inquieto granjero sostenía que en ellas había visto algo que se salía de su verdadera naturaleza y disposición. No se mostraba nunca muy afirmativo, pero parecía dar a entender que aquellas huellas no eran tan características de la anatomía y los hábitos de los conejos, las ardillas y las raposas como hubieran debido ser. Amy estuvo escuchando sin el menor interés esas cosas hasta cierta noche, en que pasaba ante la casa de Naum en su trineo de regreso de Clark's Corner. La luna relucía en el cielo y el conejo atravesó el camino. Pero los saltos de aquel conejo eran mucho más largos de lo que Amy o su caballo pudieran esperar. Este último casi se desbocó, si su amo no hubiese sujetado firmemente las riendas. Después de este encuentro, Amy escuchaba con más respeto cuando Naum le contaba y no dejó de extrañarse al ver que los perros de Gardner parecían estar acobardándose y temblorosos cada mañana. Según Amy, casi habían perdido la costumbre de ladrar. En febrero los hijos de MacGregor, de Middle Hill,
habían salido a cazar marmotas y no lejos de la finca de Gardner mataron a un animal muy singular. Las proporciones de su cuerpo parecían estar alteradas de un modo tan extraño que resultaba imposible describirlo, mientras que su cara tenía una expresión como jamás se había observado en una marmota. Los jóvenes se espantaron realmente y tiraron inmediatamente el animal. Su manera que solamente su ridícula historia llegó al conocimiento de los lugareños. Sin embargo, los tropezones de los caballos cerca de la casa de Nahum se habían vuelto cosa corriente y reconocida, lo cual dio lugar al nacimiento de los elementos básicos de una leyenda que rápidamente fue cobrando forma de boca en boca. La gente afirmaba que la nieve se derretía mucho más pronto alrededor de la casa de Nahum que en cualquier otro lugar, y a comienzos de marzo hubo una temerosa discusión en el almacén General de Potter, en Clark's Corner. Stephen Rice había pasado delante de la casa de los Gardner por la mañana y se había dado cuenta de que las coles que despuntaban del barro cerca de los bosques más allá del camino eran una cosa asombrosa. Nunca se habían visto unas coles tan enormes como aquellas y tenían unos colores tan extraños que no había palabras para definirlos. Tenían unas formas monstruosas y el caballo había resoplado ante el olor que despedían, que Stephen aseguraba ser totalmente desconocido. Aquella misma tarde varias personas fueron a ver la extraordinaria plantación y todas estuvieron de acuerdo en afirmar que unas coles de ese tipo nunca podían crecer en un mundo sano. Se comentó asimismo lo que había sucedido con las frutas en el otoño anterior y no tardó en correr de boca en boca que la tierra de Nahum estaba envenenada. Evidentemente toda la culpa la tenía el meteorito, así que al recordar cuán extraña y singular les había parecido aquella piedra a los sabios de la universidad, algunos granjeros fueron a hablarles de los nuevos sucesos. Un día volvieron a visitar la finca de Nahum, pero como no les gustaban las historias misteriosas y el folclore, se mostraron muy cautelosos en sus deducciones. Aquellas plantas eran ciertamente extrañas, pero es un hecho que las coles siempre suelen ser más o menos extrañas en la forma y el color. A lo mejor algún elemento mineral del meteorito había penetrado en el suelo, pero muy pronto tendría que desaparecer. En cuanto a las huellas de los animales silvestres y al espanto de los caballos, estaba claro que se trataba de puras historias campesinas, originadas por un fenómeno ya de por sí extraordinario como la caída del aerolito. Unos hombres tan serios no tenían verdaderamente nada que ver con aquellos chismorreos, ya que los campesinos, supersticiosos, son capaces de decir y creerse cualquier cosa. Y así durante aquellos días tan extraños, los profesores se apartaron del lugar con desprecio. Solo uno de ellos, cuando al cabo de 18 meses le trajeron 2 frascos de polvo para analizarlo en relación a una investigación policíaca, recordó que el singular color de aquellas coles era muy parecido a las anómalas franjas de luz de los fragmentos del meteorito bajo el estetoscopio de la universidad, y similar al del quebradizo glóbulo empotrado en la piedra llegada al abismo sideral. En este caso las muestras analizadas tenían esas mismas franjas espectrales, aunque luego perdieron esa característica. Los árboles comenzaron a brotar prematuramente alrededor de la casa de Nahum, y por la noche se balanceaban siniestramente con el viento. El segundo hijo de Nahum, Tadeus, un muchacho de 15 años, juraba que los árboles se balanceaban aún cuando no soplaba el aire. Pero nadie dio crédito a sus palabras, ni siquiera los más chismosos. Sin embargo, era evidente que todos estaban preocupados. La familia Gardner fue adquiriendo la costumbre de escuchar furtivamente, aunque no se trataba de ningún ruido que fueran capaces de identificar a conciencia. La escucha era más bien el producto de los momentos en que el espíritu parecía haber huido a medias. Desgraciadamente, esos momentos iban multiplicándose semana tras semana, hasta que la gente empezó a decir que algo malo les estaba pasando a los Nahum. Cuando nacieron las primeras sexifragas, también tenían un color muy extraño. No se parecía del todo al de las coles,
pero era asimismo un color totalmente desconocido y que nadie había visto jamás en esa clase de plantas. Nahum cogió algunos tallos y se fue a Arkham para mostrárselos al director de la Gaceta. Pero ese dignatario se limitó a escribir un artículo humorístico acerca del asunto, en el que los tenebrosos temores de los rústicos se ridiculizaban, aunque cortésmente Nahum cometió un error al contarle al flemático director el comportamiento de las mariposas. Las llamas, vestidas de luto, en relación con las sexifragas. Llegó el mes de abril, y con él trajo una especie de locura en los campesinos y la gente del lugar. Todos empezaron a evitar de tal manera el paso por delante de la casa de Nahum que muy pronto el camino quedó totalmente abandonado, y con él la familia entera. Era la época en que todo florece. Los árboles frutales estaban cubiertos de unas flores con unos colores muy singulares, y entre las piedras del corralón de la casa y en el prado contiguo crecían unas plantas extrañas, tales que solamente un botánico era capaz de decir si tenían algo que ver con la flora del lugar. No se veía ningún color realmente sano en ningún sitio, salvo en la hierba y el follaje. Sin embargo, aparecían por todas partes las matices febriles de una especie de enfermedad que realzaba unos tintes primarios totalmente ajenos a los colores conocidos de la tierra. Los así llamados calzones de holandés se habían convertido en una siniestra amenaza, y las sanguinarias crecían insolentemente con toda su perversión cromática. Amy y los Gardner observaron que, en su gran mayoría, todos aquellos colores tenían una especie de obsesiva semejanza y recordaban el glóbulo quebradizo encontrado en el interior del meteorito. Nahum labró y sembró el campo de 10 acres y la tierra alta, pero no se molestó en trabajar las parcelas que rodeaba la casa. Sabía que de nada serviría hacerlo, y confiaba en que el verano de misteriosas plantas le arrancaría todo el veneno a la tierra. Estaba preparado para lo que viniera, y nada le podía extrañar ya de lo que pudiera esperarle. Evidentemente el hecho de que los vecinos evitaran su casa le afectaba personalmente, pero su mujer sufría más aún. Los hijos estaban mucho mejor fuera, en la escuela, pero no dejaban de estar asustados por los comadreos, sobre todo Tadeus, que era un muchacho muy sensible. En el mes de mayo llegaron los insectos y la finca de Nahum se convirtió en una verdadera pesadilla de zumbidos y hormigueos. La mayoría de esas criaturas no parecían ser muy corrientes en su aspecto, y sus movimientos y sus hábitos nocturnos contradecían todas las experiencias anteriores. Los Gardner se pusieron a vigilar por las noches, mirando en todas las direcciones y al azar sin saber por qué. Fue entonces cuando todos ellos se percataron de que Tadeus no había exagerado lo más mínimo en relación a los árboles. La señora Gardner fue la segunda en divisar por la ventana que las hinchadas ramas de un acre se movían bajo la luz de la luna. Sin embargo, no había ni un soplo de viento en el aire. Pensó que debía ser la acción de la savia. Ahora la rareza estaba en todo lo que crecía. Sin embargo, el siguiente descubrimiento no le tocó realizarlo a ningún miembro de la familia de Nahum. La fuerza de la costumbre ya los había embotado, y lo que ellos no pudieron ver lo percibió cierto corredor de molinos de viento de Bolton, que una noche iba por aquel camino y no estaba enterado de las leyendas que corrían por el lugar. Lo que el corredor contó en Arkham fue objeto de un breve suelto en la Gaceta local, y así fue como todos los granjeros, incluidos Nahum, se enteraron del caso. La noche era oscura y la linterna del charaván que el citado corredor conducía tenía poca luz. Pero alrededor de una granja, que todos dijeron ser la de Nahum cuando el corredor contó el hecho, la oscuridad era menos cerrada. Una pálida, aunque distinta claridad parecía brotar de toda la vegetación, de la hierba, las hojas y hasta las flores. Mientras que en un cierto momento una especie de fosforescencia empezó a arder
furtivamente en el corralón cerca de la cuadra, la hierba, sin embargo, parecía no haber sido afectada, y las vacas parecían libremente en la parcela que se extendía cerca de la casa. Pero a finales de mayo la leche empezó a ser mala. Entonces Nahum se llevó a sus vacas hacia las tierras altas, y la cosa cesó. Al poco tiempo, las mutaciones de la hierba y en las hojas comenzaron a aparecer a la vista. Toda la verdura se volvía gris y al mismo tiempo se advertía claramente una singular cualidad de fragilidad en ella. Ahora Ami era el único vecino que visitaba la granja de Nahum, pero sus visitas también fueron espaciándose cada vez más. Cuando el colegio cerró, los Garner se hallaron prácticamente cortados del resto del mundo, y de vez en cuando Ami les hacía recados en la ciudad. Toda la familia asombrosamente iba decayendo física y mentalmente, y nadie se sorprendió cuando ocurrió la noticia de la locura de la señora Gardner. Esto sucedió en junio, al año más o menos de la caída del meteorito. La pobre mujer andaba gritando tras unas cosas que veía por el aire y no podía describir. En su desvarío, no mentaba un solo sustantivo, sino verbos y pronombres. Las cosas que se movían y cambiaban revoloteaban por doquier, y sus oídos le zumbaban de impulsos que nada tenían que ver con los sonidos corrientes. Algo se alejaba, algo la arrastraba. Había algo que se pegaba a ella, que no debía ser y nadie podía evitarlo. Las paredes y las ventanas bailaban, sin embargo nada se veía, incluso de noche. Nahum no llevó a su mujer al manicomio del condado, sino que la guardó en casa, mientras se mostró inofensiva para ella misma y para los que la rodeaban. Tampoco se decidió cuando su expresión cambió, pero tan pronto como los hijos empezaron a temerla, cuando Tadeusz casi se desmayó al ver cómo su madre lo miraba, el padre resolvió encerrarla en la guardilla. En el mes de julio, la pobre mujer dejó de gritar y de implorar a los suyos, y antes de que finalizara el mes, Nahum se dio cuenta con espanto que su mujer se había vuelto extrañamente luminosa en la oscuridad, al igual que ocurría con la vegetación circundante. Fue un poco antes de eso cuando los caballos se escaparon. Algo los había despertado en medio de la noche y sus relinchos y sus pataleos se volvieron terribles. Algo debía suceder en la cuadra, y cuando Nahum abrió la puerta, los animales salieron disparados como corzos asustados en el bosque. Tardó toda una semana en dar con sus 4 caballos, y cuando por fin los encontró, se dio cuenta de que ya eran inservibles e indominables. Algo les había trastornado la cabeza, y no hubo más remedio que matarlos por su propio bien. Nahum pidió prestado uno de los caballos de Ami para la siega del heno, pero pronto se percató de que el animal no quería acercarse a la cuadra. Resoplaba, hacía movimientos extraños y relinchaba, hasta que por fin hubo que desengancharlo delante de la casa. Mientras los hombres se valían de sus propias fuerzas para llevar el carro cargado de heno hasta el Enil, entretanto toda la vegetación se fue volviendo grisácea y quebradiza. Hasta las flores, cuyos colores habían sido tan raros, ahora se volvían grises y la fruta seguía el mismo camino, achaparrándose y perdiendo todo su sabor. Las varas de oro y las margaritas dobles tomaban un tinte ceniciento y se retorcían, y las rosas, los rascamonios y las atletas de corralón de delante de la casa semejaban unas cosas tan monstruosas que el mayor de los hijos, Cenas, optó por cortarlas. Por entonces los singulares insectos enormes e hinchados se murieron, y las propias abejas abandonaron las colmenas y escaparon a los bosques. En septiembre toda la vegetación se redujo a un polvo grisáceo. Nahum temía que los árboles se muriesen antes de que el veneno hubiera desaparecido del suelo. Su mujer gritaba ahora de un modo tremendo y su marido y sus hijos eran presa de una constante tensión nerviosa. Ahora ellos mismos evitaban a la gente, y cuando el colegio volvió a abrir sus puertas, los chicos se quedaron en casa. Pero le tocó a Ami, en una de sus raras visitas, darse cuenta de que el agua del pozo no era buena,
tenía un sabor malo que no era exactamente fétido ni salino, y Ami aconsejó a su amigo que cavara un nuevo pozo en el lugar más alto, donde el suelo aún debía de ser bueno. Sin embargo, Nahum no hizo caso del consejo, pues, para entonces, ya se había vuelto insensible a los hechos extraños y tremendos que sucedían en su finca. Él y sus hijos siguieron utilizando el pozo corrompido, bebiendo su agua con la misma apatía y tan maquinalmente como se comían su magro y mal cocido yantar, y realizando sus ingratas y monótonas tareas en sus jornadas carentes de objetivo. En todos ellos se percibió una especie de aburrida resignación, como si caminaran a medias en otro mundo entre las filas de unos guardias desconocidos hacia un destino seguro y familiar. Tadeus enloqueció en septiembre después de haber visitado el pozo. Había salido con el cubo y regresó con él a medio llenar, cuando voces, y moviendo los brazos, dejaron escapar de vez en cuando una risa ahogada y necia o murmurando algo sobre los colores que se movían allí abajo. 2 miembros de la familia ya estaban locos de remate, pero Nahum soportó el nuevo golpe con coraje. Dejó al muchacho que anduviera por la finca durante una semana, hasta que empezó a tropezar y lastimarse él mismo, y entonces lo encerró en una habitación de la guardilla junto a la de su madre. Los gritos, que se daban uno a otro desde sus respectivas habitaciones cerradas, eran verdaderamente espantosos, especialmente para el pequeño Merwin, que se imaginaba que su madre y su hermano hablaban en un lenguaje terrible que no era de nuestro mundo. El niño se estaba volviendo tremendamente imaginativo y su inquietud aumentó al encerrar al hermano que había sido su gran compañero de juegos. Casi por ese mismo tiempo comenzó a morirse el ganado. Las aves de corral se tornaban grisáceas y morían rápidamente. Su carne era dura e infecta al cortarla. Los cerdos se engordaban de un modo descomunal, pero de repente se produjeron en ellos unas mutaciones tan repugnantes como inexplicables. Naturalmente su carne no valía nada, y Nahum ya no sabía qué hacer. Ningún veterinario rural quería acercarse a la granja, y él de la ciudad de Arkham se mostró totalmente desconcertado. Aquellos cerdos también empezaron a cobrar un color gris. Su cuerpo quebradizo se iba cayendo a pedazos antes de morir, y sus ojos y sus hocicos presentaban unas extrañas alteraciones. Todo eso era puramente inexplicable porque los animales nunca habían comido ninguna verdura corrompida. Luego algo ocurrió con las vacas. Algunas partes del cuerpo y a veces todo parecían arrugarse o comprimirse misteriosamente, y era común que los animales sufrieran colapsos o desintegraciones horribles. En las últimas fases, que siempre terminaban con la muerte, se producían los mismos fenómenos que con los cerdos. Ya no podía tratarse de ningún veneno, puesto que todos los casos ocurrieron en un establo bien cerrado y tranquilo. No podía tratarse de que una bestia extraña hubiera introducido algún virus nocivo, pues, ¿cómo podía haber salvado unos obstáculos sólidos? Solamente podía tratarse de una enfermedad natural, pero nadie era capaz de decir cuál a la vista de unos resultados tan misteriosos. Para la época de la siega, ya no quedaba ningún animal vivo en la finca, puesto que el ganado y las aves de corral habían muerto y los perros se habían escapado. Estos canes, 3 en total, se marcharon una noche y nadie volvió a oír hablar de ellos. Los 5 gatos habían desaparecido un poco antes, pero nadie se había preocupado de ellos porque ya no parecía existir ningún ratón en la casa. Y además, la única que mimaba a los graciosos felinos era la señora Gardner. El 19 de octubre, Nahum llegó a casa de Ami con una noticia espantosa. El pobre Tadeus había muerto en su habitación, y de un modo imposible de explicar. Nahum había cavado una sepultura en un rodal cercado detrás de la granja y allí había enterrado cuanto de su hijo había quedado. Nada pudo haberse metido en la buhardilla, ya que la pequeña ventana de la habitación tenía una fuerte reja y la puerta estaba bien cerrada. Sin embargo, las cosas que allí habían sucedido eran más tremendas aún que lo ocurrido en el establo. Ami y su mujer trataron de consolar al afligido Nahum como mejor pudieron, pero los dos estaban temblando del espanto al oír al pobre hombre. El terror más absoluto parecía rondar por la finca de los Gardner,
y cuanto tocaran, y la presencia de alguien en su casa era un gran alivio en medio de un infierno inaudito e inconfesable. Amy acompañó a Nahum hasta su casa con la mayor repugnancia e hizo cuanto pudo para calmar el llanto histérico del pequeño Merwin. Zenas no necesitaba que lo calmaran, últimamente había comenzado a no ser otra cosa que mirar al espacio y cumplir las órdenes de su padre. Amy pensó que ese destino era para el chico el más afortunado. De vez en cuando, a los gritos de Merwin, una voz contestaba débilmente desde la guardilla. En respuesta a la mirada inquisitiva, su amigo Nahum manifestó que su mujer estaba debilitándose mucho. Cuando se acercaba la noche, Amy se dispuso a marcharse, pues ningún sentimiento de amistad podía hacer que permaneciera en aquel lugar. Cuando la vegetación empezase a relucir y los árboles se movieran o no sin que el viento soplara. Para Amy fue realmente una suerte no ser muy imaginativo, tal como estaban las cosas. Y si en un lugar de no fijarse mucho en ellas hubiera sido capaz de relacionarlas y de reflexionar sobre todos aquellos presagios que le rodeaban, inevitablemente se habría vuelto loco. A la caída del crepúsculo se marchó apresuradamente a su casa con los gritos de la loca y del niño metidos horriblemente en los oídos. 3 días más tarde, Nahum irrumpió en la cocina de su amigo Amy por la mañana temprano. En ausencia del marido, volvió a balbucearle a la señora Pierce una historia espantosa que la dejó temblando. Esta vez se trataba del pequeño Merwin. Había desaparecido. Ya entrada la noche, había salido a por agua con el cubo y la linterna, y no había vuelto más. El padre anduvo loco todos esos días y ya no sabía qué hacer. Dio gritos por todas partes, pero sin resultado. Después de la salida del niño, había oído un grito ahogado, pero antes de que el padre alcanzara la puerta, Merwin había desaparecido. No se veía la luz de la linterna que llevaba, y tampoco había ningún rastro del pequeño. En ese momento el padre pensó que el cubo y la linterna también habían desaparecido. Pero, al despuntar el alba, cuando Nahum, tras andar toda la noche buscando por los campos y los bosques, regresaba a casa, se topó cerca del pozo con unas cosas muy extrañas. Allí había algo así como una masa de hierro retorcido y fundido, que seguramente debía de ser la linterna. También encontró en ese mismo lugar un asa y unos aros de hierro, todo ello retorcido y medio fundido que parecían recordar los restos del cubo. Eso era todo. Nahum era presa de sus imaginaciones. La señora Pierce estaba blanca, y Amy, al regresar a su casa y escuchar el relato, no supo qué pensar. Merwin había desaparecido y de nada valdría avisar a los vecinos, que ahora evitaban a toda la familia Gardner como la peste. De nada serviría tampoco avisar a la gente que vivía en Arkham, de que todo se mofaba. Thaddeus había muerto y ahora Merwin había desaparecido. Algo venía arrastrándose y arrastrándose, algo se agazapaba antes de ser visto y oído. Nahum tenía prisa en regresar a su casa y le rogó a Amy que lo acompañara para cuidar de su mujer y de censas que aún vivían. Todo aquello debía ser un castigo que les habían mandado, pero Nahum no podía imaginar por qué, puesto que siempre había seguido rectamente los mandamientos de Dios en la medida en que los conocía. Durante otras 2 semanas Amy no supo nada de Nahum, hasta que un día, preocupado por lo que hubiese podido suceder y haciendo de tripas corazón, fue a visitar la casa de los Gardner. No salía humo de la chimenea y por un momento Amy se figuró lo peor. El aspecto de toda la granja era estremecedor. La hierba y las hojas marchitas y grisáceas yacían sobre la tierra. La parra virgen caía hecha jirones de los viejos muros y tapiales, y los grandes árboles deshojados se proyectaban bajo el triste cielo de noviembre, con una estudiada malevolencia que Amy no pudo más que sentir al apreciar cómo las ramas habían cambiado de su inclinación.
que tenía algo de sutil, pero al fin y al cabo Nahum estaba vivo. Yacía muy debilitado en la cama que había en la cocina del techo bajo, pero perfectamente consciente y capaz de dar algunas órdenes sencillas a su hijo Cenas. Hacía un frío tremendo en la cocina, y al ver que su amigo estaba tiritando, Nahum ordenó hoscamente a Cenas que fuese a traer leña. Desde luego la lumbre era muy necesaria, pero el oscuro hogar de la chimenea estaba apagado y vacío. Mientras una nube de hollín, arrastrada por el viento, salía de la boca del hogar, inmediatamente después de haber mandado a su hijo a por la leña, Nahum preguntó a Ami si ya había entrado en calor con la lumbre, y entonces el visitante se dio cuenta de lo que ocurría. La pila de leña ya se había gastado, y el espíritu del desgraciado granjero era totalmente insensible a las nuevas penas y sufrimientos. Preguntándole con mucho tacto, Ami no consiguió sacarle nada en claro acerca de la ausencia de Cenas. «Vive en el pozo. Cenas, vive en el pozo». Eso fue todo cuanto el trastornado padre pudo decir. Entonces Ami recordó bruscamente a la mujer loca y preguntó en el acto: «¿Dónde está tu mujer?» «Navi, ¿dónde va a estar?» «Aquí», fue la respuesta del pobre Nahum. Y Ami se dio cuenta de que tendría que investigar las cosas por su cuenta, dejando al inofensivo Nahum que siguiera desvariando en su cama. Agarró las llaves que estaban colgadas detrás de la puerta y subió las chirriantes escaleras hacia la buhardilla. Arriba reinaba un olor fétido en medio de la oscuridad y no se oía ningún ruido. De las 4 puertas que pudo divisar, solamente estaba cerrada y trató de abrirla probando las llaves que traía. La tercera fue la buena, y tras varios intentos consiguió abrir la pequeña puerta pintada de blanco. La habitación estaba totalmente oscura, porque la ventana, además de pequeña, estaba casi tapada por unos tablones, y Ami no pudo ver nada en absoluto por el suelo de madera. El mal olor seguía siendo intolerable, y antes de seguir buscando tuvo que retirarse un momento a otra habitación para volver con los pulmones llenos de aire respirable. Cuando penetró nuevamente en la buhardilla, vio una cosa oscura en un rincón y al acercarse y verla más claramente dio un grito. Mientras gritaba, le pareció que una nube cegaba momentáneamente la ventana, y al segundo sintió como si lo rozara una especie de corriente o un chorro de vapor hirviente. Unos colores extraños bailaron ante sus ojos, y de no ser por el horror que lo atenazaba, habría pensado en el glóbulo del meteoro que lo martilló de geólogo, había reventado y en la mórbida vegetación que había crecido en la primavera pasada. Fuera como fuese, solo pensó en la tremenda monstruosidad con la que se enfrentaba y que tan claramente había contribuido al abominable destino del joven Tadeus y del ganado. Pero lo más terrible de aquella cosa horrorosa era que se movía lenta y perceptiblemente a medida que se iba disgregando. Ami no quiso darme más detalles acerca de aquella escena, pero la forma que había en el rincón no reapareció en su historia como un objeto movedizo. Hay cosas que no pueden decirse, y lo que se hace por humanidad a veces es castigado cruelmente por la ley. Supe que una cosa inmóvil había quedado en la buhardilla y que dejar algo capaz de moverse en aquel lugar habría sido un acto tan monstruoso como para condenar a cualquier ser a un eterno tormento. Cualquier otra persona que no fuera un robusto y endurecido granjero habría desfallecido o enloquecido. Sin embargo, Ami llegó conscientemente hasta la puerta de la buhardilla y la cerró tras él junto con el abominable secreto. Ahora había que ocuparse de Nahum, había que alimentarlo, atenderlo y trasladarlo a algún lugar donde cuidaran de él. Al empezar a bajar por las oscuras escaleras, Ami oyó un ruido sordo debajo de él. Creyó oír incluso un giro y recordó nerviosamente el vapor pegajoso que lo había rozado en aquella buhardilla espantosa. ¿Qué significaba ese grito? Movido por un vago temor, se detuvo para escuchar los ruidos de abajo.
Se trataba indudablemente de una especie de pesado arrastre, un ruido abominable, viscoso, como el de una succión infernal e inmunda. Con un sentido tremendamente abusado por su nerviosismo, Amy pensó inexplicablemente en lo que acababa de ver en la habitación de arriba. Dios mío, ¿en qué mundo horrible de pesadillas se había metido? Ya no se atrevía a avanzar ni retroceder, y permaneció a mitad de la negra escalera, espantado y tembloroso. Todos los detalles de la escena ardían en su mente, los ruidos, la espera terrorífica, la oscuridad, las empinadas y angostas escaleras y, Dios nos ampare, la débil pero clara luminosidad de toda la armazón de madera a la vista, las vigas y el entramado, todo relucía. Entonces hubo un espantoso relincho. Era el caballo de Amy que estaba delante de la casa. El relincho fue seguido de un estrepitoso galope. El animal, alocado, corría desbocado. A los pocos segundos del ruido del caballo y del carro, había desaparecido dejando al hombre espantado en medio de las escaleras oscuras, haciendo conjeturas sobre lo que había podido asustar al animal. Pero eso no fue todo. Se produjo otro ruido, una especie de chapoteo que parecía venir del pozo. Amy había dejado el caballo destacado cerca de allí. A lo mejor la rueda del carro había golpeado el brocal y arrancado una piedra que había caído al pozo, y aquella espantosa fosforescencia seguía reluciendo en la maldita antigua armazón de la casa. Dios mío, qué vieja era esa casa. La mayor parte del edificio databa de antes de 1670 y el tejado de copete lo habían construido en 1730. Nuevamente se oyó un débil chirrido en la planta baja. Amy sujetó fuertemente el palo que había cogido en la buhardilla al azar y nerviosamente acabó de bajar las escaleras y se dirigió resueltamente hacia la cocina. Pero no tardó en detenerse ante el espectáculo que se le presentó. A su llegada a la casa, Nahum aún estaba vivo, mientras que ahora la muerte estaba allí. Amy no sabía decir de qué manera había ocurrido todo aquello. Todo había sucedido en la última media hora. Sin embargo, la desintegración ya estaba muy avanzada. El cuerpo se deshacía espantosamente, desconchándose en secos fragmentos. Amy no podía tocarlo, sino que contemplaba lleno de horror aquella desfigurada parodia de lo que había sido un rostro. ¿Qué te pasa, Nahum? ¿Qué te pasa? Los labios pegajosos e hinchados apenas si tuvieron fuerza de murmurar las últimas palabras. Nada, nada. El color que quema, frío y húmedo, pero quema. Vivía en el pozo. Lo he visto. Una especie de humo igual que las flores en la última primavera. El pozo reluce por la noche. Tadeus y Merwin y Zonas, todo lo vivo, chupa la vida de todas las cosas. Dentro de aquella piedra, tuvo que llegar dentro de la piedra. Devoró toda la finca. Nadie sabe lo que quería esa cosa redonda que los hombres de la universidad sacaron de la piedra. Ellos la rompieron. Era el mismo color, el mismo, igual al de las flores y las plantas. Debía haber más, semillas. Ellas crecieron, lo he visto por última vez esta semana. Zenas era muy fuerte, era un gran muchacho lleno de vida. Le quitó el sentido y luego se lo llevó. Eso te quema. En el pozo el agua. Tenías razón, el agua es mala. Zenas nunca volverá del pozo. No se puede escapar ahogado. Tú sabías que no había que ir, beber el agua corrompida. Yo lo vi cuando se tragó a Zenas. ¿Dónde está Nevi? Dime, Amy. Mi cabeza no está buena, ya no sé desde cuándo no le di de comer. La matará si no le ayudamos. Ese color, su rostro tiene ese color a veces por la noche, y quema y chupa. Llegó de un lugar que no es como el nuestro de aquí. Uno de los profesores lo dijo, tenía razón. Amy, vigila y ten cuidado que seguirá chupando. ¡Chupa la vida! Eso fue todo.
Eso dijo Nahum y ya no pudo decir más porque estaba completamente deshecho. Ami cubrió lo que había quedado con un mantel de cuadros rojos y retrocedió vacilante hacia la puerta que daba al campo. Subió la vertiente del pastizal de 10 acres y regresó a su casa por el camino del norte y los bosques. No se atrevió a pasar por delante del pozo, por el lugar donde su caballo se había desbocado. Miró hacia allá desde la ventana de la cocina antes de salir de la casa y se dio cuenta de que ninguna piedra faltaba en el brocal, de manera que el carro no había tropezado con él y el chapoteo tuvo que ser otra cosa, algo que se había metido en el pozo después de acabar con el pobre Nahum. Cuando Ami regresó a su casa, el caballo y el carro ya habían llegado desde hacía un buen rato y su mujer estaba muy ansiosa. La tranquilizó, pero sin darle explicaciones, y salió inmediatamente para Arkham a comunicarles a las autoridades que la familia Gardner había dejado de existir. Sin dar más detalles, se limitó a notificar la muerte de Nahum y su mujer Navi. La de Thaddeus ya se conocía, y manifestó que la causa parecía ser la misma enfermedad extraña que había matado al ganado. Anunció también que Merwin y Zenas habían desaparecido. En el puesto de policía le hicieron muchas preguntas, y finalmente invitaron a Ami a que acompañara a 3 guardias hasta la granja de los Gardner, junto con el juez, el médico forense y el veterinario que había cuidado a los animales enfermos. Ami tuvo que regresar allí contra su voluntad, ya que desde la tarde estaba muy avanzada y temía encontrarse al cerrar la noche en aquel maldito lugar. Menos mal que iba mucha gente con él y eso lo estimuló bastante. Los 6 hombres iban en un carruaje arrastrado por 2 caballos, detrás del charavan de Ami. Alrededor de las 4 de la tarde llegaron a la granja Pestada, aunque acostumbrados a la experiencia macabra, los policías y demás autoridades no pudieron permanecer impasibles ante lo que encontraron en la buhardilla y debajo del mantel de cuadros rojos en la planta baja. El aspecto de la granja, en medio de aquella desolación gris, era ya terrible de por sí, pero esos 2 cuerpos totalmente deshechos rebasaban todos los límites del horror. Era imposible mirarlos, y hasta el mismo forense manifestó que allí había poco que examinar. Naturalmente podían analizarse algunos fragmentos de lo que habían quedado de aquellos seres tan espantosos disgregados, y el forense se dispuso a sacarlos. Es un hecho que dicho análisis resultó ser un tremendo rompecabezas para el laboratorio universitario, donde fueron a parar finalmente los 2 frascos de despojos mortales. Bajo el espectroscopio, ambas muestras revelaron un espectro totalmente desconocido, en el que un gran número de desconcertantes franjas luminosas se parecía mucho a las del extraño meteoro del año anterior. Las propiedades espectrales de ambos especímenes se desvanecieron al cabo de un mes, y el polvo residual consistía sobre todo en fosfatos alcalinos y carbonatados. Ami no habría dicho nada acerca del pozo si hubiese pensado que las autoridades iban a decidirse a actuar allí mismo. La noche pronto cerraría y estaba ansioso por marcharse cuanto antes. Pero no podía dejar de mirar nerviosamente hacia la boca del pozo, y cuando uno de los policías le preguntó si temía algo, confesó que Nahum sentía tanto pánico por lo que había allí abajo que nunca se le había ocurrido pensar en buscar a Merwin o Zenas en él. Después de esa declaración, las autoridades resolvieron vaciar y explorar el pozo inmediatamente, y Ami tuvo que esperar temblando de miedo. Mientras cubo tras cubo iban sacando el agua nauseabunda y la vacilaban por el suelo, los hombres resoplaban con asco ante el agua corrompida, y al final se taparon las narices para no oler aquella fetidez espantosa que subía del fondo del pozo. La tarea no fue tan larga como creían en un principio, dada la profundidad del agua. Lo que allí encontraron huelga describirlo. Merwin y Zenas estaban allí, mejor dicho, parte de sus cuerpos, puesto que se trataban de los restos de sus esqueletos. También sacaron los restos de un cervato y de un gran perro casi del mismo estado de disgregación, y algunos huesos de pequeños animales.
El fango y el limo del fondo del pozo parecían inexplicablemente porosos y espumosos, y el hombre que bajó atado a una larga cuerda hasta allí se dio cuenta de que podía meter el palo que llevaba dentro del fango sin tropezar con ningún obstáculo sólido. La noche había cerrado ya y trajeron unas linternas de la granja. Cuando todos se hubieran percatado de que ya no había nada que sacar del fondo del pozo, las autoridades entraron en la casa y tuvieron una conferencia en el antiguo salón. Mientras la luz espectral de la luna menguante inundaba intermitentemente la grisácea desolación exterior, todos estaban completamente desconcertados por el caso de Gardner y no lograban encontrar ningún elemento común capaz de establecer una relación entre las extrañas circunstancias de la vegetación, la enfermedad desconocida que habían padecido los animales, y los seres humanos y la muerte espantosa de Merwin y Cenas en el fétido pozo. Es cierto que todos habían oído las historias que corrían por el lugar, pero no podían creer que hubiera ocurrido nada contrario a las leyes naturales. No cabía duda de que el meteorito había envenenado el suelo, pero la enfermedad de las personas y los animales que no habían comido nada de lo que esa tierra había criado era un problema totalmente distinto. ¿Acaso era el agua del pozo? Muy probablemente. ¿Y sería bueno analizarla? Pero qué locura extraña había llevado a los dos muchachos a tirarse al pozo. Sus muertes eran similares y sus restos mortales mostraban que ambos habían perecido de la misma muerte gris disgregadora. ¿Por qué todas las cosas se habían vuelto tan grises y quebradizas? El juez, que estaba sentado cerca de la ventana mirando hacia el corralón, fue el primero en advertir el resplandor cerca del pozo. La noche ya había cerrado totalmente y toda aquella tierra espantosa parecía relucir con una luminosidad mucho mayor que la de los cambiantes rayos de la luna. Sin embargo, el nuevo resplandor era bastante más claro y distinto y parecía salir de la negra boca del pozo, como el tenue rayo de un proyector, reflejándose débilmente en los pequeños charcos formados por el agua sacada de un momento antes. Aquello tenía un color muy extraño y todos los hombres se apiñaron delante de la ventana. Amy tuvo un violento sobresalto. Aquel resplandor del espantoso miasma tenía un color muy familiar para él. Ya lo había visto antes y temió pensar en lo que podía significar. Lo había visto en el asqueroso y frágil glóbulo del aerolito de hacía 2 veranos. Lo había visto en la vegetación infernal de la primavera, y pensó que lo había visto durante el momento aquella misma mañana contra la pequeña ventana tapada, con tablones en la terrible buhardilla donde habían ocurrido esas cosas abominables. Allí había relampagueado durante un segundo y un odioso chorro de vapor lo había rozado. Y luego, el pobre Nahum había sido víctima de algo del mismo color. Al final lo había dicho. Había dicho que tenía un color parecido al del glóbulo y al de las plantas, y seguidamente se había producido la huida del caballo y el chapoteo en el pozo. Y ahora ese pozo estaba vomitando en la noche un pálido e insidioso resplandor del mismo tinte demoníaco. Pese a su vivacidad de espíritu, Amy estaba desconcertado en ese momento tan emocionante. No podía dejar de maravillarse al sentir la misma impresión en relación con el vapor que había entrevisto en pleno día, contra la ventana que daba al cielo y la nocturna exhalación, contemplada bajo la apariencia de una niebla fosforescente en medio del oscuro y maldito paisaje. Aquello no era natural, iba totalmente en contra de la naturaleza y volvió a pensar en las últimas palabras de su amigo Nahum al expiar. Eso viene de un lugar en el que las cosas no son como aquí. Uno de los profesores lo dijo. Delante de la casa, los 3 caballos atados a un par de arbustos al borde del camino empezaron a relinchar y a piafar frenéticamente. El conductor del carruaje se dirigió hacia la puerta con la intención de apaciguar a los animales, pero Amy lo agarró del hombro. «No salga ahora», murmuró. «Los caballos tienen algo más de lo que se imagina, algo que nosotros desconocemos. Nahum dijo
que en el pozo vivía algo que a uno le chupa la vida. Dijo que debía de ser algo que surgió de una pelota redonda como la que todos nosotros vimos dentro del meteorito cuando esa piedra cayó en junio del año pasado. Esa cosa chupa y quema, dijo Nahum, y se parece a una nube de color semejante a esa luz que ahora se ve afuera y que uno difícilmente puede mirar y no sabe lo que es. Nahum afirmaba que se nutre de todo lo que vive y que se vuelve cada vez más poderosa. Dijo que la había visto la semana pasada. Debe ser algo que llegó del cielo igual a esa piedra. El meteorito que según los profesores de la universidad también venía del cielo. La forma que tiene y la forma en que actúa nada tiene que ver con las cosas de este mundo de Dios. Es algo venido del más allá. Así que los hombres se detuvieron indecisos cuando el resplandor del pozo de repente se incrementó y los caballos pifiaron y rechincharon con mayor locura. Fue realmente un momento espantoso. Además del terror imperante en aquella antigua y maldita casa de los 4 montones monstruos de fragmentos humanos, 2 encontrados en la casa y otros 2 dentro del pozo, estaba ese rayo luminoso tan tremendo como desconocido, saliendo del fondo cenagoso del pozo delante de ellos. Ami contuvo el impulso del cochero, olvidando que él mismo había salido ileso del pegajoso rozamiento de aquel chorro de vapor coloreado en la guardilla. Pero quizás fuese mucho mejor que actuara como lo hizo, pues nadie podía saber lo que ocurría esa noche en el exterior, y aunque hasta entonces aquellos horrores no habían lastimado a ningún ser humano de mente templada, nadie sabía lo que hubiese ocurrido en el último momento con aquella fuerza que parecía dispuesta a extenderse rápidamente bajo el cielo medio nublado. De pronto uno de los policías que se hallaba junto a la ventana dio un grito breve y agudo. Los demás se volvieron hacia él y miraron rápidamente hacia el punto que señalaba. Holgaban las palabras, todo cuanto se había discutido en relación a los rumores que corrían por el lugar. Ya no necesitaba discusión, y quizás fuera la cosa que cada uno de los miembros del grupo admitió más tarde cuando en las conversaciones volvían a relatarse en Arkham aquellas extrañas jornadas. Es preciso adelantar que en aquella hora de la noche no corría ningún viento. El aire se levantó poco después, pero en ese instante no soplaba en absoluto. Hasta los secos tallos de jaramillo marchitos y grisáceos y las franjas de la lona del carro de los caballos no se movían. Sin embargo, en medio de aquella calma infernal y tensa, las altas ramas desnudas de todos los árboles del patio estaban moviéndose. Se estremecían, mórbida y espasmódicamente, como arañando con una locura convulsiva y epiléptica las nubes iluminadas por la luz lunar. Las ramas gemían impotentes en el aire mefítico, como si fueran sacudidas por alguna cadena incorpórea de eslabones con horrores subterráneos, contorsionándose y debatiéndose debajo de sus negras raíces. Ningún hombre pudo recobrar el aliento durante varios segundos. Seguidamente una nube muy oscura pasó por el cielo, escondiendo la luna, y por un momento la silueta de las crispadas ramas se desvaneció. Entonces hubo un grito general, un grito ensordecido por el terror, ronco y casi idéntico en cada garganta, pues el terror no se había esfumado con la silueta de las ramas, y en un instante de profundas y tremendas tinieblas, los que estaban dentro de la casa vieron cómo la copa de los árboles salían miles de puntitos de una débil e infernal radiación, rozando cada rama al igual que el fuego de San Telmo o las llamas que despiden las cabezas de los apóstoles en Pentecostés. Es una monstruosa constelación de luz sobrenatural, semejante a un nutrido enjambre de moscones bailando una zarabanda demoníaca sobre el pantano maldito, y su color era del mismo tipo increíble y espantoso que Ami había reconocido y temido. Mientras tanto, el chorro de luz fosforescente salido del pozo se movía cada vez más reluciente, embargando el espíritu de los hombres apretados unos contra otros de un sentimiento de espanto
y perdicción que rebasaba cualquier visión consciente de sus cerebros. El pozo ya no brillaba ni relucía, sino que estaba vomitando, y a medida que aquel chorro informe y de un color indecible salía del pozo, parecía escaparse directamente hacia el cielo. El veterinario se estremeció y corrió hacia la puerta de la fachada para atrancarla y reforzarla con un madero suplementario. Amy también temblaba lo suyo y tuvo que esforzarse para controlar su voz. Cuando quiso avanzar sobre la creciente luminosidad de los árboles, mientras tanto, los relinchos y el piafar de los caballos se habían vuelto espantosos, pero ningún miembro del grupo que se encontraba en la vieja casa se habría aventurado al exterior ni por todo el oro del mundo. Por momentos el resplandor de los árboles aumentaba mientras sus ramas inquietas parecían tender cada vez más hacia la verticalidad. El armazón de madera que sostenía la cuerda del pozo estaba ahora reluciendo, y pocos segundos después uno de los policías señaló, sin una palabra, hacia el cobertizo y las colmenas que se hallaban de pie al muro occidental de la granja. También comenzaban a refulgir, aunque los carros de los visitantes parecían no estar afectados aún por el tremendo fenómeno. Seguidamente se oyó una salvaje estampida en el camino, y cuando Amy acercó la lámpara para ver mejor, todos se dieron cuenta de que el par de caballos enloquecidos habían arrancado el arbusto al que estaban atados y galopaban desbocados arrastrando el carruaje de las autoridades. Aquel choque contribuyó a desatar algunas lenguas y se intercambiaron algunas palabras en voz baja. El fenómeno se está extendiendo a todas las materias orgánicas que existen por los alrededores de la casa, murmuró el forense. Nadie replicó, pero el hombre que había bajado hasta el fondo del pozo sugirió que a lo mejor su largo palo había removido algo que era intangible. Era tremendo, agregó. No había manera de encontrar el fondo. Nada más que fango y chisporroteos y la impresión de que algo se escondía allá abajo. El caballo de Amy aún seguía piafando y relinchando locamente a orillas del camino, y casi ahogaba las entrecortadas palabras de su amo. Eso salió de la piedra. Ha ido creciendo abajo. Se traga todo lo viviente, se nutre de todo lo que vive, la mente y el cuerpo. Tadeus y Merwin, Cenas y Navi. Nahum ha sido el último. Todos ellos bebieron el agua del pozo. Se ha vuelto más fuerte, ha venido del más allá, de donde las cosas no son iguales a como son aquí, y ahora se está marchando. En ese preciso momento, cuando la columna de tinte desconocido se infló repentinamente y comenzó a ondear con unas formas fantásticas y sugeridoras, que más tarde cada espectador describió de forma diferente, el pobre Hiro, el caballo de Amy, exhaló un grito que nadie hasta entonces, ni desde entonces, pudo escuchar en un caballo. Todos los que se encontraban en el salón de techo bajo aguzaron los oídos, y Amy retrocedió, abandonando la ventana con una angustia horrorosa. No hay palabras capaces de describir la escena. Cuando Amy volvió a mirar por la ventana, el pobre animal yacía inerte en el suelo lleno de luna, entre las astillas de su charabán destrozado. Así acabó Hiro, hasta que al día siguiente lo enterraron. Pero no era ese el momento de lamentarse, ya que casi en ese mismo instante, uno de los policías llamó la atención sin decir palabras sobre una cosa tremenda que ocurría en la misma habitación donde se encontraban. En ausencia de la lámpara era evidente que una débil fosforescencia había comenzado a penetrar en todo el apartamento. Relucía por el piso de madera y en los jirones de la alfombra, y relucía sobre los marcos de las ventanas. Poco a poco iba inundando, infectando cada rincón, cada puerta y cada mueble. Era cada vez más fuerte y finalmente estuvo claro de que todos los que allí se encontraban sanos habían de dejar aquella cosa. Amy les enseñó la puerta trasera y la senda que surcaba los campos hacia el pastizal de 10 acres. Todos escaparon corriendo como en un sueño,
sin atreverse a volver la mirada mientras no estuvieron lejos sobre las altas tierras. Se alegraban de la existencia de la senda o no habrían podido salir por la puerta de la fachada sin pasar cerca de aquel pozo. También habría sido malo tener que pasar junto a la cuadra y al cobertizo y aquel vergel reluciente con sus árboles llenos de formas retorcidas e infernales. Gracias a Dios las ramas habían desarrollado su maleficencia hacia arriba. La luna se escondió detrás de unos nubarrones muy oscuros. En el momento en el que cruzaban el rústico puente de Chancellor Brook y tuvieron que caminar a ciegas desde allí hasta los prados. Entonces fue cuando volvieron la vista hacia el valle y la casa de los Gardner a lo lejos y contemplaron una escena espantosa. Toda la granja relucía con una gama de colores desconocidos y odiosos. Los árboles, los edificios y hasta la hierba que no se había convertido totalmente en aquel polvo gris y letal. Las ramas de los árboles ascendían hacia el cielo, lamidas con lenguas de fuego, y aquel fuego monstruoso se iba extendiendo por toda la casa, la cuadra y el cobertizo. Era una escena salida de una versión de Fusey sobre todo lo demás. Reinaba aquella luminosidad amorfa y tumultuosa, aquel arco iris infernal y enorme veneno, manado del pozo, saltando, cayendo, lamiendo, relumbrando, retorciéndose y crepitando, malévolamente, con su cromatismo cósmico y desconocido. De repente, sin ningún aviso, esa cosa espantosa se disparó hacia el cielo como un cohete o un meteoro, sin dejar ningún rastro tras ella, y desapareció por un agujero circular y extraño entre las nubes, antes de que nadie tuviera tiempo de dar un grito o de decir una palabra. Ninguno de los espectadores pudo olvidar aquella visión. Amy, pálido y desconcertado, se quedó mirando las estrellas de la constelación del Cisne, donde Deneb relucía encima de las otras, cuando el extraño color se desvaneció a través de la Vía Láctea. Pero seguidamente su mirada volvió hacia la tierra, atraída por el chisporroteo y una crepitación de maderas, y no de una explosión como otros miembros del grupo sostenían. Pero el resultado fue el mismo, ya que en un abrir y cerrar de ojos, de aquella desgraciada y maldita granja, manaba una erupción irradiante, un cataclismo de sustancias y chispas sobrenaturales, cegando la vista de cuantos presenciaban la escena, y lanzando hacia el cenit una nube chisporroteante de fragmentos fantásticos y de un colorido jamás visto en nuestro universo. A través de los vapores que volvían a aglutinarse rápidamente, pudieron divisar la gran morbidez que había desaparecido, pero al segundo también se había desvanecido tras ellos. En el fondo, solo quedaron las tinieblas. Los hombres no se atrevieron a volver hacia el lugar, y se levantó un viento que parecía llegar desde los espacios siderales, gélidos y negros. Soplaba y aullaba, azotando los campos y retorciendo los bosques, con una loca furia cósmica, y muy pronto el grupo tembloroso se percató de que de nada valdría seguir esperando la aparición de la luna para ver lo que había quedado de la finca de Nahum allá abajo. Demasiado espantados, intentaron formular alguna teoría. Los 7 hombres caminaron apresuradamente hacia Arkham. Siendo el camino del norte, Amy estaba peor que sus compañeros y les suplicó que entraran en su casa en lugar de marcharse directamente a la ciudad. No quería atravesar los bosques oscuros y azotados por el vendaval para llegar a su casa por la carretera principal. Amy había sufrido un choque que los demás se habían ahorrado, y fue presa para siempre de un temor ciego, que durante todos los años que siguieron ni se atrevió a mencionar. Mientras el resto del grupo abandonaba resueltamente la tormentosa colina y avanzaba hacia la carretera, Amy volvió a mirar hacia atrás unos segundos, hacia el tenebroso valle de desolación que no hacía tanto tiempo había sido el lugar donde vivía su desgraciado amigo, y en aquel sitio mortal y alejado había visto algo que ascendía lentamente para hundirse de nuevo en el mismo punto que el horror informe se había lanzado hacia el cielo. Solo quedaba un color, pero no era ningún color de la tierra o del cielo, y como Amy conocía ese color y sabía que aún podían quedar algunos restos escondidos dentro del pozo, nunca más se volvió a sentir tranquilo.
Ami no quiso volver nunca más a aquel lugar siniestro. Hace ya 45 años que ese horror tuvo lugar, pero nunca volvió a visitar la antigua finca de su amigo Nahum, y se alegrará cuando el nuevo lago artificial borre toda la zona. Yo también me alegraré, pues no me gustó la manera de que la luz del sol cambiaba de color alrededor de la boca del viejo pozo cuando pasé por allí. Confío en que las aguas serán lo bastante profundas siempre, pero aún con eso nunca bebería el agua del lago. No pienso volver a visitar la ciudad de Arkham ni sus alrededores. 3 de los hombres que estuvieron con Amy volvieron a la mañana siguiente para ver las ruinas con la luz del día, pero allí ya no podía hablarse de ruinas verdaderas, solamente de ladrillos de la chimenea, las piedras de la bodega, algunos residuos minerales y metálicos aquí y allá, y el brocal del pozo nefando. El caballo muerto de Amy fue arrastrado y enterrado un poco más lejos, y le devolvieron lo que quedaba del charaván. De todo lo demás que había existido no quedaba nada, solamente 5 acres espantosos de suelo desierto, grisáceo y polvoriento, en que ya nada volvió a crecer desde entonces, y hasta hoy se extiende bajo el cielo una mancha grande roída por el ácido, en medio de los campos y los bosques, y las pocas personas que se atrevieron a contemplar ese lugar, pese a las historias que corren por allí, le dieron el nombre de Landa Maldita. Los cuentos rurales son muy extraños, pero habrían sido aún más extraños si los hombres de la ciudad y los químicos de la universidad se hubieran interesado lo bastante como para analizar el agua del pozo abandonado o el polvo gris que ningún viento parece poder dispersar. Por su parte, los botánicos deberían examinar la chaparrada flora de las orillas de aquella mancha y podrían esclarecer la idea de la gente del lugar, según la cual el añublo se va extendiendo poco a poco, quizás 1 pulgada por año. La gente afirma que el color de los pastizales vecinos no es enteramente como debería ser en primavera, y que el invierno los animales salvajes dejan unas huellas muy raras sobre la nieve. La nieve nunca es tan espesa en la Landa Maldita como en los demás lugares. Los caballos, los pocos que quedan en esta era del motor, se crían temerosos en el Valle Silencioso, y los cazadores no pueden confiar en sus perros cuando llegan cerca de la mancha de polvo grisáceo. La gente dice también que la influencia mental es muy mala. Son bastantes los que tuvieron la cabeza trastornada después de la desaparición de Nahum, y siempre le faltó la fuerza para escapar a otro sitio. Así que la gente resuelta acabó por abandonar la región, y solo los forasteros intentaron vivir en las fincas ruinosas, pero no pudieron permanecer en ellas. Cabe asombrarse de que se dejarán influenciar por esas leyendas de brujas y esos encantamientos, pero no dejaban de protestar porque las noches tenían unas pesadillas horribles en ese lugar absurdo, y es evidente que todo aquel reino sombrío bastaba para estimular las más mórbidas fantasías. Ningún transeúnte había escapado nunca de ese sentimiento de extrañeza que brotaba de los encajonados barrancos, y los artistas se estremecían al pintar los espesos bosques cuyo misterio influye más en la mente que en los ojos. Yo mismo siento curiosidad por la sensación que experimenté durante mi paseo solitario antes de que Amy me contara su historia. Al caer la noche, deseé vagamente algunas nubes que oscurecieran el cielo, pues la rara aprensión me había embargado el alma al contemplar el vacío celeste. Y no me pregunten cuál es mi opinión, no sé nada de todo esto. Allí no había más que Amy para preguntarle, pues la gente de Arkham no quería hablar de aquellos días extraños, y los 3 profesores que habían contemplado el aerolito y sus glóbulos de color habían muerto. Es muy posible que existieran otros glóbulos, uno de ellos ya se había alimentado y había escapado, pero probablemente aparecería otro, a no tardar mucho. No cabe duda de que aún está metido en el pozo. Yo sé que allí había algo malo con la luz del sol cuando miré por encima del fétido brocal. Los campesinos afirman que el añublo se va extendiendo 1 pulgada cada año, y a lo mejor en este momento se está produciendo una especie de incremento o de nutrición, pero cualquiera que sea el demonio que allí está incubándose,
debe de estar encadenado por alguna cosa, pues de lo contrario pronto se extendería. ¿No estará pegado a las raíces de los árboles que arañan el aire? Una de las leyendas más conocidas de Arkham se refiere a los rocíos robles que relucen y se mueven en la noche de un modo muy extraño. Lo que hay en realidad solo Dios lo sabe. En términos concretos, supongo que lo que Amy describió puede definirse como un gas, pero dicho gas obedecía a unas leyes que no pertenecen a nuestro cosmos. No pertenecía a los mundos ni los soles que relucen en los telescopios ni en las fotografías de nuestros observatorios. No era una exhalación de los cielos cuyos movimientos y dimensiones suelen medir nuestros astrónomos o suponen demasiado vastos para medirlos. Se trataba únicamente de un color de allende el espacio, del espantoso mensajero de unos reinos cuya mera existencia asombra al cerebro y nos entumece con los negros abismos ultracósmicos que se abren ante nuestros ojos delirantes. Dudo mucho que Amy me mintiera conscientemente y no creo que su historia fuera ni mucho menos una caprichosa locura suya, como la gente de la ciudad me había anticipado. Algo terrible se abatió con aquel meteorito sobre las colinas y los valles, y algo tremendo, aunque ignoro en qué proporción, sigue quedando. Me sentiré muy satisfecho cuando el agua del nuevo lago lo cubra todo. Al mismo tiempo espero que nada malo le pase al viejo Amy, pues sabe demasiado acerca de esa cosa horrorosa, y su influencia es tan insidiosa. ¿Por qué no fue capaz de marcharse nunca de allí? Recuerdo cuán claramente el anciano volvió a pronunciar las últimas palabras del agonizante Nahum. No se puede escapar, te arrastra. Sabemos cómo llegó aquel verano, pero no cómo lo corrompía todo. Amy es un hombre tan bueno que cuando el equipo que ha de levantar la presa llegue al lugar, le escribiré al ingeniero jefe que cuide mucho de él. Odio pensar en Amy como en esa monstruosidad gris, quebradiza y retorcida, que continúa turbándome cada vez más en el sueño. Fin de este relato. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo al leerla. Pronto nos encontraremos en la siguiente aventura. Hasta entonces, felices pesadillas.